En esta primera práctica se tiene que accionar un pistón de simple efecto a través de un botón. Los elementos usados es el regulador de aire que está entre 0.45 y 0.55 megapascales, el distribuidor de vías, un botón de 3 vías, 2 posiciones y el pistón de simple efecto. Una vez que se activa el regulador de aire, se puede observar el funcionamiento del pistón de simple efecto. Este se regresa por sí solo a través de un resorte. La segunda práctica es algo similar a la primera. La diferencia es que este es un mando directo de un cilindro de simple efecto. Tenemos el regulador, luego la distribuidora de aire que va conectada a un botón. Este botón le va a permitir el flujo a esta válvula que posteriormente va a hacer que se mueva el cilindro de simple efecto. Si presionamos el botón se activa la válvula, lo que activa el pistón. Bueno, de igual manera que en las prácticas anteriores se usa una válvula de presión, el distribuidor. Este pasa a una palanca de control que se dirige a una válvula de 5 vías de 2 posiciones, la cual activará el pistón de doble efecto, siendo el primer efecto en el que el pistón está retraído, se inicia, el pistón se activa, se queda así y posteriormente se vuelve a la primera posición inicial. Para esta misma práctica se sustituyó la palanca de control manual por un botón. Como se puede observar, es un accionamiento indirecto del pistón de doble efecto, en el cual se tiene su primer estado retraído. Al presionar el botón y mantenerlo presionado, se tiene el segundo estado, que es cuando se expande. El circuito comienza con la válvula de presión que pasa al distribuidor. El distribuidor sale a los dos botones, los cuales a través de una válvula de función lógica OR y una válvula de 5 vías y 2 posiciones moverán un pistón de 2 posiciones. Eso significa que si yo oprimo el primer botón se activará el pistón y de igual manera con el segundo. Para la sexta práctica contamos nuevamente con nuestro regulador, nuestro distribuidor de vías, 2 botones y una válvula de compuerta AND, la cual se encuentra al lado de una válvula de 5 vías y 2 posiciones, las cuales deben de accionar un cilindro de doble efecto. Para que funcione esta práctica es necesario presionar ambos botones, dado que es una función lógica de estilo AND. Si se presiona solamente uno, no sucede nada con el pistón. Séptima práctica consiste en una regulación de velocidad de un cilindro de doble efecto. Trabajamos normalmente con el regulador, con la distribuidora. Tenemos 4 botones, los cuales 2 de ellos van a una compuerta OR y los otros 2 van a una compuerta AND. Esto hace que el cilindro de doble efecto vaya y regrese. La compuerta OR hace que vaya, si presionamos el otro botón no pasa nada, porque el que lo regresa es la compuerta AND. Si presionamos el otro botón, va y la AND lo regresa. Si está en esa posición y presionamos la compuerta AND, no pasa nada. Práctica 8 de función de memoria de una válvula monestable. Igual comenzamos con la válvula de presión, el distribuidor, un botón. Este caso es también un botón normalmente abierto, pero como no hay, se utiliza una palanca, una válvula de función OR y una válvula de 5 vías y 2 posiciones que activarán un pistón de 2 posiciones. Para que funcione tiene que estar activa la palanca, lo cual al oprimir el botón va a ser un enclavamiento. Para liberarlo se detiene y mientras esta esté cerrada el botón no actuará hasta que esta esté encendida y actúe. Para la novena práctica nuevamente contamos con nuestro regulador, nuestro distribuidor de vías, 2 botones,
una válvula de 5 vías, 2 posiciones y 2 rodillos de control mecánico, los cuales están conectados tanto a los botones como al distribuidor de vías de 5 vías y 2 posiciones. Estos elementos deben de controlar un cilindro de doble efecto. Al presionar el primer botón, se puede observar cómo el cilindro se despliega. Presionando el segundo botón, el cilindro se retrae. Y al hacer uso de los dos botones al mismo tiempo, podemos ver el accionamiento del cilindro. La práctica consiste en un mando simple de un cilindro de simple efecto con una electroválvula monoestable. Para la parte neumática contamos con la reguladora, con la distribuidora de aire, contamos con un cilindro de simple efecto y con una electroválvula que es de 2 posiciones y 3 vías. Como es una electroválvula, contamos con nuestra fuente de energía y lo de los relevadores, con lo que activamos el cilindro con un botón. La segunda práctica consiste en el mando simple de un cilindro de doble efecto con una electroválvula monoestable. Como podemos ver, en la parte neumática tenemos nuestro regulador, nuestro distribuidor, la válvula de 5 vías, 2 posiciones, el cilindro de doble efecto, y en la parte eléctrica tenemos nuestra fuente de 24 voltios, la caja de relevadores conectados a la electroválvula, y presionando el botón podemos ver cómo el cilindro se expande y se contrae. Bueno, y para esta práctica 3 de mando de un cilindro de simple efecto con una electroválvula biestable, contamos de igual manera que en las prácticas la válvula de presión, el distribuidor, el cilindro y una válvula de 5 vías y 2 posiciones que será activada por los relevadores que están cargados por la fuente de 24 volts. Este sistema lo que hace es enclavar el movimiento del pistón. Al oprimir el primer botón se queda en el enclavamiento y para liberarlo oprimimos el segundo. La práctica 4 se llama mando de un cilindro de doble efecto con una electroválvula biestable. Es similar a la práctica anterior, con la diferencia de que ahora tenemos un cilindro de doble efecto. Como siempre, contamos con nuestra reguladora, la distribuidora, la electroválvula de 5 vías y 2 posiciones, el cilindro de doble efecto, nuestra fuente de energía y la caja de relevadores. Esto funciona como un sistema de enclavamiento en donde al presionar el primer botón, el cilindro se queda en la primera posición y con el otro botón se regresa. Bueno, para la práctica 5 de mando de una electroválvula monoestable con un efecto biestable o de memoria, en la parte neumática tenemos la válvula de presión, el distribuidor, una válvula de 5 vías y 2 posiciones que activará un pistón de doble posición. Lo que hace este circuito es que al momento que oprimimos el botón se enclava, ya que la memoria se activa, como podemos ver se mantiene activa hasta que se cierra otra vez el circuito con el botón P, haciendo que se quede enclavado. En esta sexta práctica se lleva a cabo la detección y control de la posición de un cilindro de doble efecto a través de rodillos de carrera mecánicos. Empezando igual con el circuito, con la parte neumática, tenemos nuestro regulador a 50 megapascales, nuestro distribuidor de válvulas, nuestra electroválvula de 5 vías, 2 posiciones, el cilindro de doble efecto, los 2 rodillos mecánicos y la parte del circuito. Aquí cabe mencionar que las conexiones entre la electroválvula y los rodillos mecánicos son en serie, por lo que para que el cilindro se despliegue es necesario que la parte de la electroválvula esté activa, al igual que el botón. Lo mismo sucede con la contracción del cilindro. Tiene que estar presionada el rodillo y el botón.
Como un pequeño extra similar a nuestra práctica número 6, en la parte neumática contamos con nuestro regulador, distribuidor, la electroválvula que es de 5 vías, 2 posiciones, los 2 rodillos electromecánicos y el pistón de doble efecto. Contamos pues con nuestra fuente de energía, con la caja de relevadores y como vimos anteriormente, si presionamos el botón pues se expande, si presionamos el otro se contrae, si presionamos ambos pasa eso gracias a los sensores de los rodillos. Bueno, para la práctica extra 8, en el sistema neumático contamos con la válvula de presión, el distribuidor y 2 válvulas de 5 vías y 2 posiciones que activarán a 2 pistones de 2 posiciones, los cuales se activarán al momento de oprimir este botón. Inicia el ciclo en el que sale el primer pistón. Cuando se detecta un movimiento en este sensor, sale el segundo. Al momento de detectar movimiento cuando se presiona, se retrae el primero y al momento que se oprime se vuelve a retraer el segundo. Ya en movimiento se ve así, en el que podemos observar que el primer movimiento es que sale el primer pistón, procede a salir el segundo, se guarda el primero y así también el segundo.